Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Romero y esto es Mundo Podcast, el espacio donde política, análisis, reflexión y cultura se conectan a través de los mejores podcasts de la multiplataforma Telesur. En los próximos minutos recorreremos Mundo Conexo con Saraí Amorós, El Mundo según Ramonet con Ignacio Ramonet y Orbearte con José Delgado. Se mueve el ajedrez político en Argentina con un triunfo del peronismo en las elecciones legislativas, donde se demostró total unidad para vencer a Javier Milei y sus constantes ajustes en contra del pueblo argentino y la vulnerabilidad de sus derechos sociales, por lo que este triunfo del pueblo rechaza las políticas neoliberales. Hoy, Saraí Amorós en Mundo Conexo nos cuenta sobre cómo el mundo rechaza las pretensiones imperialistas y de dominio contra los pueblos libres. Acompáñenme. En un escenario global donde los pueblos enfrentan políticas que afectan sus derechos, su soberanía y su dignidad, aparecen muestras de resistencia que trazan otros caminos, desde el contundente rechazo, desde la contundente derrota al proyecto neoliberal en Argentina hasta la alianza de los BRICS en una cumbre extraordinaria frente al asedio económico del imperialismo. Y si sumamos a ello el grito de denuncia que sigue surgiendo desde diversas partes del mundo para salvar a Palestina, se configura un mapa de contrapoderes que no solo resisten, sino que proponen. Les cuento en este capítulo qué proponen. Soy Saraí, esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Argentina le dijo no a la motosierra de Milei. Listo, ya está, ya fue. Es el inicio del fin, dicen algunos. El primer sacudón de esta contraofensiva popular tuvo lugar en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, durante la elección legislativa del pasado fin de semana, y esto establece para algunos un antes y un después en el mandato de Javier Milei. El peronismo, nucleado en Fuerza Patria, se impuso con un abrumador 47.28% frente al 33.71% de La Libertad Avanza, 13.6 aproximadamente de diferencia. Dicen que no llegaron a 50 porque tenían que dejarle el 3% a Karina Milei, es parte del chisme. Este resultado no solo fue un triunfo electoral, sino una respuesta política a un gobierno que ha promovido la estigmatización de los más vulnerables mientras enfrenta denuncias de corrupción en la gestión de medicamentos para personas con discapacidad. Conclusión: perdió Javier Milei, perdió el jefe Karina, ganó el peronismo y ganó Axel Kicillof, que dicho sea de paso, durante la presentación para, acompañar esta victoria, había gente que gritaba Axel presidente. Pero bueno, vamos a esperar. Desde ese lugar se empieza a delinear diversos modos de defensa de los pueblos, recuperando de alguna manera su voz frente a proyectos que los excluyen y los lastiman. Es el caso, por ejemplo, de Argentina, un ejemplo concreto, pero también de lo que sucede con la organización de los BRICS, los cuales decidieron reunirse en una cumbre extraordinaria para poner freno a esta embestida económica que desde Occidente, desde Estados Unidos, pretende imponerse en algunos de los países potencias más importantes del mundo. Hablamos de China y de India. Y es que la resistencia también se articula entre estos estados, los estados miembros de los BRICS. La cumbre de emergencia donde ha participado Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, fue una clara muestra de la voluntad de los países del sur global de enfrentar la arremetida de las potencias occidentales, especialmente de Estados Unidos. Las sanciones, los aranceles, las medidas coercitivas impuestas por Washington, lejos de responder a normas internacionales, operan como mecanismos de presión que buscan fragmentar alianzas y condicionar proyectos soberanos. Lula lo denunció, con claridad lo dijo. Se trata de una estrategia de divide y vencerás, que los BRICS están dispuestos a enfrentar unidos. Allí lo dijeron, hay que avanzar hacia nuevas estructuras de gobernanza económica que no dependan del dólar ni de las instituciones financieras que históricamente han favorecido a las potencias del norte. Una soberanía por la que también se lucha en Palestina, desde la resistencia como un acto de sobrevivencia. Datos oficiales del Ministerio de Salud de Gaza dan cuenta de un genocidio infantil en curso. Más de 20.000 niños asesinados desde octubre del año 2023. Allí, según las cifras, un niño es asesinado cada hora. Una estadística que hiela la sangre y que muestra hasta dónde puede llegar la deshumanización de un pueblo cuando
cuando no hay límites éticos ni presión internacional efectiva. Por ello también la importancia de lo sucedido en Venecia, protestas fuera y dentro del festival. Allí el cine se convierte en una trinchera y es por ello que el filme La voz de Hind Rabat, que narra la historia de una niña palestina, es mucho más que un reconocimiento artístico. Ganó el León de Oro como el gran premio del jurado. Se convierte también en una victoria simbólica en medio del horror. El filme cuenta el momento en el que una niña muy pequeña pide ayuda luego de ser bombardeada junto con toda su familia en un auto. ¿Bombardeada por quién? Por Israel. A pesar de las distancias geográficas y las formas diversas que asume la ofensiva contra los pueblos, ya sea mediante ajustes económicos brutales, sanciones internacionales o bombardeos genocidas, lo que une a todas estas luchas es la defensa de la vida. En Argentina, el voto, un acto de dignidad contra Milei. Los BRICS, la cooperación que se convierte en una estrategia de sobrevivencia común. Y en Gaza, la niñez masacrada clama justicia y memoria. Y es que la historia no está escrita, y si algo muestran estos hechos es que la resistencia no solo es posible, sino que está en curso. En la calle, en las urnas, en las fotos internacionales o en las pantallas de cine, los pueblos tienen que levantarse constantemente para construir alianzas y reclamar el derecho a un futuro distinto. Vamos, ¿qué dices? ¿Te sumas? Soy Saraí. Esto fue Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Continuamos con este segundo segmento de Mundo Podcast. El analista internacional Ignacio Ramonet señala que Francia vive un momento de mucha tensión, protestas, conflictos internos, desafíos económicos y sociales que se entrelazan en una policrisis sin precedentes. Veremos un breve repaso por esta encrucijada y lo que puede significar para el futuro del país y de Europa. El analista alerta sobre los desafíos geopolíticos que enfrenta la nación, pero también destaca la resistencia de su pueblo. A continuación, los detalles en este episodio de El Mundo según Ramonet. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de esta situación que hay en Francia, ¿verdad? En Francia hay una crisis, policrisis, una policrisis en el sentido propio de la palabra, porque hay una crisis política, evidentemente, como sabemos. El lunes pasado el gobierno de François Bayrou, nombre del primer ministro, fue derrocado. El pasado martes hubo un bloqueo, una insurrección popular, digamos una protesta general, diferente, original, un movimiento que se llama Bloqueemos Todo, y se anuncia una huelga general por parte de infinidad de sindicatos para el día 18. El presidente Macron se encuentra en una situación imposible porque se lo ha buscado él, porque no ha reconocido los resultados de las últimas elecciones legislativas provocadas por su propia decisión de disolver la Asamblea Nacional, y no quiso reconocer la victoria de la izquierda, y entonces propuso primero un primer ministro del centro derecha, del partido gaullista, el señor Barnier, que duró 3 meses y cayó con una moción de censura, y nombró en diciembre pasado a este centrista, François Bayrou, centrista de derecha, cristiano-demócrata, en principio, de su formación histórica, la cristiano-democracia de Francia, François Bayrou, y acaba de caer, o sea, con menos de 9 meses después. En total, desde las últimas elecciones, ya van 3 primeros ministros que tiene Francia, y ahora habría que nombrar un nuevo ministro. En el momento que estoy hablando, aún estamos haciendo este podcast, aún el presidente Macron no ha nombrado al nuevo primer ministro o primera ministra, no sabemos,
pero en todo caso ha decidido que no va a disolver, cuando tendría que disolver la Asamblea. ¿Por qué nos encontramos en esta situación? Bueno, primero, por razones políticas, porque la política de Macron, que está en su segundo mandato, en Francia los mandatos duran 5 años y se pueden hacer, según la Constitución, 2, nada más que 2. Y se puede volver a ser candidato presidencial, pero no de manera sucesiva, o sea que tendría que pasar otro mandato por lo menos para poder ser candidato. Entonces, la política Macron lleva ya en el poder 8 años, la próxima elección presidencial es en el 27, dentro de un año y medio, más o menos, es en mayo, y el balance de Macron es, desde el punto de vista social, económico, un desastre. Ha hecho una política muy favorable a los ricos, una política fiscal muy injusta, en la que son las clases medias o las clases más humildes las que pagan ya sea las tasas indirectas como el IVA al consumo y también los impuestos sobre la renta para la clase media, y es uno de los países donde precisamente el número de pobres ha aumentado, el nivel de vida ha bajado y hay un malestar general. Hay un problema de desempleo, ya he dicho, hay un problema de empobrecimiento general, hay un problema de sufrimiento social, y por eso esta protesta que está tomando nuevas formas. Recordemos que en el primer mandato de Macron se produjo la peor protesta que haya habido en Francia desde mayo del 68, que es lo que se llamó los chalecos amarillos. Entonces, primero, popularmente, esta caída del gobierno Macron se ve con alivio, porque el hombre estaba prometiendo recortes de 44.000 millones de euros, sobre todo que tenían que pagarlo los más pobres y los trabajadores. En particular, suprimía 2 días feriados. En Francia hay como 13 días feriados, independientemente de las vacaciones legales. Y era como una manera de robarle un poco de placer a las clases trabajadoras. Esto ha sido muy impopular y también, evidentemente, estos recortes se hacían en los servicios sociales, en la salud, en la educación, en las jubilaciones. A los jubilados se le quería restringir. Y, entre tanto, se aumenta el presupuesto de la defensa. Se aumenta el presupuesto de la defensa en razón del conflicto de Ucrania y de la tesis de que hay que enfrentarse en un momento u otro a Rusia, y también porque los Estados Unidos exigen ahora, el gobierno Trump exige que los países europeos consagren 5% del PIB a la defensa. Eso no se ha sacrificado, pero sí se sacrificaba a los pobres. Bien, por otra parte también esta situación hace que la extrema derecha, decía, está subiendo, que la extrema derecha para mucha gente aparece popular, aparece como un recurso, porque ya gobernó la derecha burguesa, ya gobernó el Partido Socialista, han fracasado, y mucha gente considera que es la hora de la extrema derecha. Muy peligroso. Es una extrema derecha racista, es una extrema derecha xenófoba, una extrema derecha que todo lo justifica por la presencia de inmigrantes que son tan necesarios para la economía. Por consiguiente, es a la vez, repito, policrisis. En Francia hay una crisis política con la caída del gobierno, una crisis económica por la deuda tremenda que tiene el país. El país ya consagra 116% del PIB a la deuda. La deuda representa 116% del PIB y consagra prácticamente una suma semejante a devolver el servicio de la deuda que para la administración del país. Hay por consiguiente, una crisis económica, hay una crisis de régimen, porque la Quinta República ya no da más, en la medida que es una república que está organizada por la Constitución para tener partido mayoritario, y en este momento en el Congreso, en el Parlamento, en la Asamblea Nacional, hay 11 partidos, cuando esto es un sistema, una Constitución que se hizo para funcionar con 2 partidos, un partido mayoritario, un partido de oposición, y que se alternan en el poder, en la medida de lo posible. Pero aquí hay 11 partidos
y por consiguiente el presidente Macron ha fracasado en toda su política y evidentemente es posible que esto se termine aún peor y que el presidente Macron tenga que dimitir. De hecho, el partido de izquierda, de la verdadera izquierda, la Francia Insumisa, ha presentado una moción exigiendo la dimisión, que dimita el presidente Macron. En eso estamos y vamos a seguir atendiendo esta situación francesa que es explosiva. Hasta la semana próxima. Llegamos al último segmento de Mundo Podcast. José Delgado compartió con el artista conocido como Piki, quien ha liderado un proyecto metodológico centrado en la creación de un sentido de comunidad a través del arte. Su iniciativa, llamada Tiuna el Fuerte, está anclada en la parroquia El Valle, enfocada en el trabajo cultural, educativo y artístico constante con jóvenes y niños. Este proyecto, que promueve la creación y la permanencia en el territorio, ha sido reconocido con múltiples premios. En esta ocasión conversaron acerca de su historia, trayectoria y proyectos más recientes. Disfruten de esta entrega de Orbe Arte. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Orbe Arte. Yo soy José Delgado, muy contento de compartir con ustedes y con los invitados que siempre tenemos acá. Siempre gente con mucha información, con recorridos interesantes, en distintas carreras, abordando un poco el tema o la temática de la identidad, la temática de las culturas, la temática de la emancipación, las culturas, las artes para la emancipación, para el encuentro, para el abrazo. Y hoy yo estoy muy feliz de tener acá a un invitado, una persona que es un gran amigo. Tenemos recorriendo las mismas calles muchos años ya. Ellos desde el arte, digo ellos porque él es parte también de un colectivo, aunque él, Miquea Figueroa, Piki, como le llamamos por cariño, es quien ha profundizado un poco más en todo el tema metodológico de un proyecto que es hacer ciudad, anclarse en un espacio, mantenerse en el territorio con el trabajo cultural, educativo, formativo permanente y de creación artística, con jóvenes, con niños, en específicamente el Valle, la parroquia El Valle, este proyecto que se llama Tiuna el Fuerte, que ha ganado muchos premios de distintos rubros, entre ellos de arquitectura. Ya Piki nos irá conversando un poco sobre toda esa trayectoria. Gracias, mi hermano, por estar aquí. Gracias por la invitación. No, súper contento de tenerte. Muchas cosas sucedieron en el año 2005 en este país. Veníamos saliendo de un tema político bastante complejo, social, que por supuesto influye culturalmente, ¿verdad? Veníamos saliendo del paro petrolero, del golpe de Estado al presidente Chávez y estábamos regresando de nuevo con mayor atención tal vez a cosas que dejamos flojas. Mi proyecto artístico como compositor, como músico y compositor, ya con mis canciones, nació en el 2005, aunque yo venía ya, como tú venías, de otras cosas antes del 2005. Y converge ese año muchas cosas que sucedieron. He hablado con gente de distintas áreas de la cultura y el 2005 siempre es un año importante. Para nosotros, en nuestra ciudad, en mi parroquia donde yo soy, que es Valle Coche, yo soy de Coche, y Tiuna el Fuerte está en el Valle, es muy importante ese espacio. Y nació en el 2005. Cuéntanos tú ahora. En el 2005, sucedían muchas cosas y nosotros nos acostábamos y nos levantábamos
hacíamos, bueno, en ese momento hacíamos música con Son Tizón, grupo de música Son Tizón, que trataba a través de las letras, bueno, relatar un poco lo que veíamos en ese momento, pero era como insuficiente, ¿no? Estaba Chávez día y noche haciendo, ¿no? De repente levantaba y estaba, no sé, con las mujeres en el Amazonas, de repente levantaba y te dormía con los pescadores, con los patineteros, con los trans, no sé, con las cocineras, con los militares, y chambeaba. Era como que cómo nosotros podemos ayudar un poco más allá. Y dijimos, bueno, si de repente tenemos un espacio donde la gente se puede concentrar y en ese espacio que por casualidad, bueno, en el espacio que empezamos a buscar, dijimos, bueno, ¿será que tenemos de repente un bar, un local? Pero bueno, un bar es un tema del bar. Entonces, no, algo que sea un poquito más libre o sea, que tenga un bar, pero que no solamente tengamos que estar con toda esa dinámica. Y bueno, era como una preocupación y empezamos a reunirnos. Como que sea lo más integradora de distintas dinámicas posibles. Claro, que tenga un estudio, que tenga herramientas para evolucionar, para estudiar, para expresarte, para que todas las disciplinas pudieran evolucionar, ¿no? Y pudieran, o sea, si tú eres músico, bueno, tienes un estudio, grabas, pero también puedes tener clases, encuentros, foros. Decíamos como una especie de gimnasio de arte donde pudiéramos fortalecernos y transformarnos en deportistas, artistas de alto rendimiento que puedan, bueno, desde ese momento había una lucha por la hegemonía cultural, por la narrativa, la hegemonía de la narrativa. Quién contaba, quién se posicionaba, ya no sé si estaba el reggaetón ahí, pero bueno, estaban las grandes transnacionales de la discografía y del cine y de todo, los grandes teatros, no sé, el Circo del Soleil, las grandes transnacionales del entretenimiento, constantemente produciendo su narrativa, sus sueños, sus colores, sus sonidos, sus canciones. Y bueno, y estaba la juventud del planeta consumiendo eso, ¿sabes? ¿Cuáles son las redes de Tiunalfuerte? @Tiunalfuerte en Instagram, @Tiunalfuerte17 en TikTok. ¿Y las tuyas, Piqui? Piquillo, las I son pequeño en Instagram. Y en TikTok creo que también. @José Delgado Sonajero en Instagram y en TikTok. Te agradezco mucho, hermano, de nuevo. Igual, mi hermanito. Y las que faltan. Seguro. Ciudad Canción ahora está haciendo vida en Tiunalfuerte. Vayan para allá. Le dejamos un abrazo grandísimo. Muchas gracias a todos y a todas por permanecer ahí, por escuchar, por compartir estos contenidos. Y bueno, gracias a todo el equipo técnico que hace posible esto. Hasta la próxima. Así ponemos punto final al programa de Mundo Podcast, el programa en el que los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X, @TelesurTV, y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Les habló Andrea Romero y fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.